Amén. Yo le coloqué el título solamente renunciar, a manera de pregunta. Renunciar o renuncia. Renunciar es abandonar voluntariamente una cosa o desistir de hacer algo que se proyectaba o que deseaba hacer. Eso es lo que significa, entre muchos otros significados, la palabra renuncia. Cuando hablamos de renunciar, podemos pensar en un empleo. Las veces que hemos renunciado por diferentes motivos y hemos abandonado ese trabajo que al principio comenzamos. Hay quienes renuncian a los estudios, a veces por la economía, otras veces por lo difícil de la carrera. Hay quienes renuncian al matrimonio también. Por alguna razón, problemas, dificultades, renuncian al matrimonio. Pero lo más triste de todo ello es que hay quienes también renuncian a seguir en el camino del Señor. Y eso es lo más grave, porque sin Dios nada podemos hacer, separados de Él. No se puede vivir sin el Señor. Por eso es, hermanos, un privilegio tener al Señor. Qué bueno que tenemos al Señor. Qué bueno que un día nos rescató. Qué bueno que un día nos dio esta vida abundante de la cual hoy gozamos en su presencia. Pero cuando hablamos de renuncia, la palabra renuncia tiene dos connotaciones. Una es positiva y la otra es negativa. Primeramente, la connotación positiva es aquella que nos invita el Señor a hacer. Por ejemplo, cuando Él nos llama, Él nos hace la invitación de que nos alejemos de la vida pasada, de la vida antigua. Porque si Él nos ofrece que renunciemos a lo pasado, es porque Él tiene algo mejor para nosotros que ofrecernos. Por eso, en esas palabras memorables de nuestro Salvador, Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces el Señor nos invita a hacer la primera renuncia. Renuncia a ti mismo. Porque el bien que quiero hacer, dice Pablo, no lo puedo aunque tengo la intención. Y la primera renuncia positiva que el Señor nos invita a hacer es: renuncia a ti mismo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Gloria al Señor. La Biblia nos dice también en Efesios 4:22, en la versión Dios habla hoy: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Entonces el Señor nos hace ese ofrecimiento: renuncia. Y es que si yo renuncio a mí mismo, Él tiene cosas mucho mejores para mí. Si yo no renuncio a mí mismo, pues seguiré luchando y batallando conmigo mismo. Amén. Pero entonces el Señor también nos invita a que renunciemos a las cosas del mundo. Dice la Biblia en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. La gracia es la que nos enseña que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, que esa es la actitud del creyente en los últimos tiempos.
porque está aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, se está preparando porque sabe que Cristo viene y por eso ha renunciado a sí mismo y ha renunciado al mundo. Amén. En palabras del apóstol Juan, primera de Juan 2:15, no améis al mundo. En otras palabras, renuncia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces la invitación de Dios es, si quieres que mi amor esté en tu vida, renuncia al mundo. No ames al mundo. Amén. Además de todo ello, el Señor nos invita también a que renunciemos a las malas compañías. Hermanos, creyentes están siendo influenciados por personas que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios y que usted los tiene muy cercano a usted. Le están perjudicando. Porque si usted no los convierte al Señor, es decir, no los invita, no los habla de Cristo, no los acerca al Señor, corre el riesgo que esas malas compañías lo arrastren y lo saquen fuera de Dios. La invitación que hoy el Señor nos hace es renuncia a las malas compañías. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Tengamos cuidado en la elección de los amigos, de las amistades, queridos hermanos. La Biblia nos dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Esa es una renuncia positiva. Renuncia. Si tú ves que esa persona no te está haciendo bien, sino al contrario, te está llevando por un camino que a Dios no le agrada, renuncia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. El Señor también nos invita a que tengamos cuidado con las relaciones que no convienen. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, explica el por qué. No es porque solamente hacerlo, no. El Señor da una razón. Amén. Y dice, porque sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso tengamos cuidado con las relaciones que no convienen. Porque si no tenemos el cuidado hoy, hermanos, después se van a sufrir las consecuencias. El Señor nos invita a que renunciemos con esas relaciones que no convienen. Amén. Porque el Señor quiere lo mejor para los suyos, para su pueblo. Amén. Muchas veces se piensa que es el pastor, es que es el papá, es la mamá. No, a veces los muchachos piensan, es Dios el que busca nuestro bienestar. Por eso analicemos nuestras vidas y veamos en qué área o qué es lo que nos hace falta renunciar, abandonar, dejar. Amén. A fin de que podamos tener, hermanos, una mejor relación con el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Después viene la connotación negativa. Estos 4 ejemplos de renuncia positiva, por decirlo de alguna manera, es para aquellos hermanos que estamos lejos y el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Pero la renuncia o la connotación negativa
tiene que ver con el que es ya creyente, es hijo de Dios. Amén. Es aquel que le entregó su vida al Señor, aquel que ha disfrutado las bendiciones de Dios, como es su salvación, su gracia, su misericordia, su protección, entre muchas otras cosas. Amén. Este es para el creyente que le entregó su vida al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 y verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, empezando el verso 6 dice, y recayeron. Esa palabra recayeron es renunciaron. Esto tiene que ver entonces con el creyente que ha participado. No es el que por ahí estuvo así, no. Es con el creyente que recibió un día el Espíritu Santo, que un día recibió esa palabra poderosa y la disfrutó. Fue o es ese creyente que tuvo una relación íntima con Dios, cercana a Dios, que pudo sentir las caricias de Dios. Pero por alguna razón algo pasó. ¿Qué pasó? Algo sucedió. Y dice que después de haber gustado de toda esa tremenda, ese paquete de bendiciones que tenemos en Dios, recayeron, renunciaron. Esto es para el creyente, hermano, que está en esa postura o casi llega a esa postura. Amén. Para ustedes, Dios quiere, hermano, algo distinto. Aleluya. Cuando la Biblia nos habla de este profeta llamado Jeremías, un hombre el cual fue llamado por Dios, y que en ese primer llamado, como Moisés y muchos otros, no se sentían preparados, no querían. Pero Dios lo llamó y Dios lo preparó. Y Jeremías, como muchos creyentes que nos describe el verso que leímos en Hebreos 6, disfrutamos de la buena palabra de Dios. Disfrutamos de su presencia, de sus bendiciones, aún hasta sanados fuimos por Dios, protegidos. Aún vimos milagros, cómo Dios provee, cómo Dios multiplica. Amén. Por ahí pasó también el profeta Jeremías. En el capítulo 15 de Jeremías, el verso 16, dicen, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Parece que es la etapa del primer amor en el profeta. Y es la etapa por donde muchos creyentes pasamos, hermanos. Esa primera etapa donde todo nos parece bello, excelente. Todo se ve muy hermoso. Amén. Donde ni siquiera miramos errores o alguna otra cosa. No, todo nos parece excelente. El primer amor. Queremos estar ahí primeros, madrugar. Y se nos hace largo de un día para otro. Y el culto, todavía faltan 2 o 3 días. Y la palabra, casi que en una semana queremos leer toda la Biblia. Y queremos, hermano, todas las experiencias en Dios. Jeremías entonces se encuentra en ese, podríamos llamar ese primer amor de su ministerio, de su llamado. Amén. Qué interesante es que dice, fueron halladas tus palabras. Quiere decir que era un hombre que buscaba. Amén. Porque para encontrar algo hay que buscarlo.
Eran palabras inspiradas porque dice tus palabras. Él sabía que esa palabra venía de Dios y no de los hombres. Él entendía y aceptaba que era una palabra inspirada. Dice que la comió y yo las comí. Porque solo en la palabra de Dios y en la presencia de Dios es que hallamos la satisfacción. El salmista decía: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Amén. Dice: y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Amén. Se regocijaba en la palabra de Dios. Se regocijaba en las experiencias con Dios. Aleluya. Porque tu nombre se invocó sobre mí. Qué gran privilegio que el nombre del Señor fue invocado en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Qué interesante es ver, hermanos, todas especialmente este versículo, todo lo que Jeremías halló en Dios y en su palabra. Por ahí no encontramos ninguna queja, no encontramos nada negativo. Él todo lo ve excelente. La palabra inspirada por Dios fue la que encontré buscándola y la que me produce satisfacción, regocijo, y me siento privilegiado de que ese nombre fue invocado en mi vida. Y así, hermanos, empezamos muchos el caminar cristiano. Pero quiero preguntarle cómo se siente usted el día de hoy, después de haber transcurrido algunos años, algún tiempo en el camino del Señor, de haber sentido todas esas delicias que solo el Señor ofrece y puede dar, pero que llega un punto en la vida donde algo sucede, algo pasa y comenzamos a cambiar. Nuestros pensamientos comienzan a claudicar. Comenzamos a dudar: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? Y comenzamos a claudicar. Es interesante que unos capítulos más adelante hallamos ese mensaje o palabras del profeta que un tiempecito atrás se gozaba, se deleitaba, se regocijaba en la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Pero ahora lo encontramos muy distinto, como posiblemente alguien hoy pueda sentirse así, que ya no es el mismo, ya no es la misma que era, pero que sigue sintiendo el anhelo. Jeremías, conocido como el profeta llorón, su ministerio duró alrededor de 40 años. Dios le dio una de las tareas más difíciles. Amén. Porque se le dijo al profeta: predica, pero no te van a escuchar, similares a las palabras del profeta Ezequiel. Como que parece, hermanos, que ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué me manda a predicar y me dice que no me van a oír? Pues ¿para qué voy? Suena como ilógico. Y el Señor, hermanos, lo envía a este hombre. Ve y predica, pero no va a ser fácil. La gente de Judá, incluyendo a los líderes, trataban de ridiculizar al profeta. El profeta daba su mensaje, las personas lo rechazaban y aún se burlaban de él. Los miembros de su propia familia, aún amigos de la ciudad natal, que era Anatot, conspiraron para matarlo. Su propia familia y amigos conspiraron para matarlo. Lo golpearon en una o varias ocasiones con gran brutalidad y fue encarcelado en el fondo de una cisterna. Esta cisterna donde el profeta es colocado
es un depósito de agua, de un excusado. Es decir, el profeta fue metido, hermanos, donde caía lo que hoy es el drenaje. Por allá fue metido, en medio de todo eso, y todo ese mal olor y toda esa tremenda y terrible experiencia. Además de todo ello, él miró, hermanos, cómo el enemigo poco a poco fue destruyendo a su Jerusalén amada, la ciudad del gran Dios. Amén. Y cerca del final de su vida fue llevado a la fuerza a Egipto, donde murió como exiliado. Amén. Mirando todas esas adversidades del profeta y todas esas dificultades, cualquiera de nosotros pensaríamos de pronto igual que él: Señor, esto es muy duro, es muy difícil, que estoy que renuncio. Porque los sentimientos del profeta vacilaban, porque había una lucha interna. Trataba o parecía que se estaba rindiendo, pero en sus propias palabras como que trataba de animarse a sí mismo. Trataba de buscar ayuda, trataba de alabar a Dios, pero en todo ello se sentía también deprimido y estaba teniendo esas luchas. Amén. Dice la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Nosotros sabemos lo que significa seducir. Amén. Pero entre sus varios significados, seducir es persuadir, fascinar. Pero también la palabra seducir significa engañar. En otras palabras, el profeta lo que le estaba diciendo a Dios es: me engañaste. Cuando le dijo, me seduciste, él está diciendo, me engañaste. Porque no me dijiste el todo de lo que me iba a pasar. Y parecía, hermano, que de lo profundo del corazón de ese profeta había ese sentir. Dios me llamó, Dios me puso, pero siento que Dios me engañó. Porque Dios no me dijo de todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy sufriendo, todo esto que se me ha hecho muy duro y difícil. Como pienso que algunos se sentirán así, seducidos o engañados. Porque el Señor llama, prepara, envía, pero no nos da un mapa exacto o no nos da instrucciones exactas de lo que vamos a pasar en la vida, sino que nos vamos enfrentando a la vida. Y en la medida que avanzamos nos vamos dando cuenta que la vida no es fácil. Y que en muchos casos pensábamos que entregándole la vida al Señor se iba a solucionar todo. Y era un camino de pétalos de rosa, un camino derecho, un camino donde no había nada en el camino, no había nada que estorbara. Pero con el caminar de los años nos damos cuenta de que no es así. Amén. No es como nosotros pensábamos, que nada malo nos iba a pasar. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Parece como que el profeta, a ver, Señor, se están burlando de mí.
Estoy siendo escarnecido. Y hay momentos, hermano, en que nos sentimos, en que parece que Dios no interviene y no hace nada. Y parece que se viene todo junto. Y no sabemos qué hacer. Y clamamos, invocamos, pero parece que no hay respuesta. Hay burla en mi entorno. Porque cuántas veces hablo. Note que habla, es un habla normal. Pero cuando ese habla normal no encuentra respuesta inmediata en Dios, comienza a dar voces. Y al final, en su desespero, comienza y grita. Mire cómo el nivel de desespero en una persona, cuando la situación no es tan mala, oro o hablo. Pero cuando la situación comienza a subir de tono y comienza a ser más difícil, doy voces. Y cuando parece que no encuentro respuesta en Dios, grito. Y se encuentra en un desespero, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Esas son quejas del profeta a Dios. Señor, es que si no me hubieras llamado, es que si no me hubieras mandado a predicar esa palabra, no estuviera sufriendo esto. Yo no sé si algunos de ustedes han pensado, Señor, ¿por qué me encontraste un día? ¿Por qué mandaste a un predicador a que me hablara? Si parecía que mi vida estaba bien, tranquila. Y ahora que soy cristiano, sufro y sufro y sufro. La palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Parecía que el profeta traía su carta de renuncia. Como yo no sé si a uno de nosotros, un creyente, ya casi trae la carta de renuncia. Ya no puedo más, Señor. Es muy duro, muy difícil. Aquí está mi carta de renuncia. Ya no quiero seguir, ya no puedo seguir. Pero en lo que el profeta quería entregar su renuncia y en medio de su lucha interna, no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque hermanos que han querido renunciar al cristianismo, usted no es el primero ni será el último. Por ahí hemos pasado muchos en algún punto de la vida en pensar y decir, yo ya no sigo más. Yo ya no sigo más este camino. Pero uno comienza a reflexionar y dice, pero ¿y qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Y allí es donde uno recuerda esas palabras del Señor. ¿A quién iremos? Palabras del apóstol. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esas palabras memorables del capítulo 6 de Juan se dieron en un momento en que Jesús predica un mensaje. Él, el pan de vida, el pan que alimenta los corazones. Él se presenta, hermanos, como aquel que alimenta a las multitudes. Pero entonces Él les habla de su carne, de su sangre.
que escandaliza a los judíos, porque ellos se escandalizaron. Y de esa multitud que seguía al Señor, dice la Biblia que ya muchos ya no le siguieron, renunciaron, porque les pareció duro, difícil. Y ahí es cuando los apóstoles le dicen, pero Señor, dura es tu palabra. El Señor les dice, ¿queréis vosotros iros también? No, pues de querer a veces sí. ¿Le ha pasado, hermano? De querer a veces sí. Pero luego digo, ¿pero a quién? Me quiero ir, pero ¿a dónde? ¿A quién? Quiero entregar renuncia, pero y mi vida se descontrola. Porque el que le da control es el Señor. Porque el que le da sentido a mi vida es el Señor. Por eso es que a dónde nos vamos si solo Él tiene palabras de vida eterna. Y en palabras del profeta sentí un fuego que me quemaba por dentro. Es que no se puede abandonar este Dios maravilloso que tenemos, hermanos. No podemos alejarnos de este Dios precioso. ¿Cómo renunciar si Él es tan bueno? Si Él nos ama tanto. Si en cuántas ocasiones le hemos fallado y Él sigue allí fiel. ¿Cómo abandonar este Dios tan hermoso que tenemos? Aleluya. Por eso que es una realidad, hermanos, que un creyente que le ha entregado su vida al Señor y ha vivido para su Señor, un creyente verdadero no puede ser un mundano, ni sabe cómo vivir en el mundo. Quiere copiar a los otros y pecar como los otros, ni sabe, ni estilo tiene, porque no es de allá, es de aquí. Porque somos de Cristo el Señor. Aleluya. Porque le pertenecemos a Él. Porque somos de Él. El apóstol, el profeta se sentía en esa encrucijada de tratar de dejar al Señor, pero asimismo se dio cuenta de que no lo puede dejar, pues ¿a dónde me voy? Además de ello, ya no quería predicar en su nombre. Para líderes de la iglesia, predicadores de la iglesia. ¿Cuántas veces predicamos y parece que no se ven resultados? Y predicamos y predicamos y nos preparamos, oramos, estudiamos. Y parece que no, la palabra de Dios no haya cabida en los corazones. Pero uno siente ese llamado a seguir. No me acordaré más de él, dice el profeta, ni hablaré más en su nombre. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:16, palabras del apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Esas palabras del apóstol en cierto sentido son similares a las del profeta Jeremías. Parecía como que había un momento en que ya no quiero predicar, pero me es impuesta necesidad. Y con signos de exclamación, y ay de mí, si no sigo haciendo. Queridos hermanos, que ustedes comparten la palabra de Dios en sus trabajos, en sus escuelas, vecindarios, familiares, sígalo haciendo. Sígalo haciendo.
que a su tiempo se verán los resultados. A su tiempo segaremos y no desmayamos, dice la palabra del Señor. Amén. Job 32, 18. Dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Me apremia. Es como no puedo callar, no puedo callar. Gracias a Dios por los que no pueden callar. Por los que están ahí, hablan de Cristo. Comparten, invitan. Sigamos haciendo eso, hermanos, para la obra del Señor y gloria de su nombre. Aleluya. Verso 10 de Jeremías 20. Puede ir pasando el grupo de alabanza. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Para el cristiano que piensa que nadie lo está viendo y que nadie se da cuenta de lo que hace, hay muchos ojos que te están viendo. Entre ellos familiares, entre ellos amistades, entre ellos compañeros de trabajo. Mire cómo dice, mis amigos miraban si claudicaría. ¿Le ha pasado que usted le comparte el evangelio a un amigo y lo rechaza y no quiere saber nada? Pero lo está viendo, hermano, tenga cuidado. Esa gente nos está viendo. A veces rechazan y muchas veces el mensaje y parece que no nos toman en cuenta, pero nos están viendo a ver a qué momento claudicamos. A ver a qué momento contradecimos lo que predicamos. Dice Jeremías, mis amigos estaban viendo. A ver, vamos a verlo. Ahora que está sufriendo, a ver cómo reacciona. Hermanos que están sufriendo, te están viendo, te están viendo. Sigue adelante, no claudiques, que el Señor está contigo. Aleluya. Hermano que está sufriendo, sigue adelante. Porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Porque en medio de tanto dolor y tanta angustia y tanta preocupación, y con tantos ojos viéndonos a ver a qué hora desmayamos, a qué hora renunciamos, a qué hora nos regresamos al mundo, no les vamos a dar gusto ni a ellos ni al diablo, y lo reprendemos en el nombre de Jesús y vamos a seguir adelante en este precioso camino. Y no nos vamos a soltar de la mano poderosa de nuestro Dios. Porque Él es nuestro todo. Aleluya. Y Él está con nosotros. Él está con nosotros. Amén. Sigamos adelante, queridos hermanos. Sigamos adelante. No renuncie. Guarde esa renuncia. Rómpala, tírala. Y venga y renuévese en el poder de Dios. Y reciba la fuerza que su alma necesita. Aleluya. Les invito a que nos coloquemos en pie. O si usted quiere arrodillarse allí, buscar al Señor. Aleluya. ¿Cómo dejar a este Dios tan bueno, tan lindo, tan hermoso?